¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Y bueno, el día de hoy vamos a ver las revelaciones que tuvo Sor Faustina Kowalska sobre el purgatorio y el infierno. Como siempre, estas revelaciones son impresionantes y son un aviso para nosotros para darnos cuenta que esta vida solo es un paso al más allá. Se podría decir que la vida es un medio y no un fin, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya sin más, comenzamos con el video. Y bueno, comenzamos amigos. Santa Faustina Kowalska, promotora de la festividad de la Divina Misericordia, tuvo una relación profunda con las almas del purgatorio. En su diario recoge bastantes experiencias espirituales referentes a quien viven en estado de purificación. Estando de vacaciones en Skolimov, nos cuenta: vi al ángel de la guarda que me dijo que le siguiera. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban, a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento, y me contestaron todas a la vez, que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios, que visitaba a las almas en el purgatorio. Ella les traía alivio. Deseaba hablar más con ellas. Sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo señal de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento, me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Desde su noviciado, Sor Faustina tenía comunicaciones con las almas en el purgatorio. Cuando llegamos al noviciado, una de las hermanas estaba muriendo. Unos días después vino la hermana y me mandó ir a la Madre Maestra y decirle que su confesor, Padre Respond, celebrara su intención una santa misa y 3 jaculatorias. Al principio consentí, pero al día siguiente pensé que no iría a la Madre Maestra, porque no entendía bien si había sido un sueño o realidad, y no fui. La noche siguiente se repitió lo mismo, pero más claramente. No lo dudaba. No obstante, a la mañana siguiente decidí no decirlo a la maestra. Se lo diría solo cuando la viera durante el día. Un momento después la encontré a aquella hermana fallecida en el pasillo. Me reprochaba que no había ido enseguida, y mi alma se llenó de gran inquietud. Entonces fui inmediatamente a hablar con la Madre Maestra, y le conté lo que había sucedido. La madre dijo que ella lo arreglaría. Enseguida la paz volvió a mi alma, y 3 días después aquella hermana vino y me dijo: Dios se lo pague. El valor de la Santa Misa a favor de las almas en pena es maravilloso. Las jaculatorias, indulgenciadas, también les sirven de alivio. Las almas del purgatorio ya no pueden merecer, nosotros sí. Por eso la iglesia militante no puede desentenderse de la iglesia en su estado de purificación definitiva. Cualquier tipo de oración por las almas del purgatorio les sirve de ayuda y alivio. Nos cuenta en su diario Sor Faustina: en la víspera del Día de los Difuntos, cuando al atardecer fui al cementerio que estaba cerrado, entreabrí un poco la puerta y dije: si desean, queridas almas, alguna cosa, la haré con gusto, dentro de lo que me permite la regla. Entonces oí estas palabras: cumple la voluntad de Dios. Nosotras somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Por la noche, aquellas almas vinieron y me rogaron orar. Recé por ellas. Mientras la procesión volvía del cementerio, vi una multitud de almas que junto a nosotras iban a la capilla. Rezaban junto a nosotras. Recé mucho porque tenía el permiso de las superioras. Dios aplica, según su santa voluntad, las oraciones que se hacen por las almas que están en purificación. Una vez, nos dice Santa Faustina, cuando entré en la capilla por 5 minutos de adoración y recé por cierta alma, comprendí que no siempre Dios acepta nuestras plegarias por aquellas almas por las cuales rogamos, sino que las destina a otras almas, y no les llevamos alivio en las penas que sufren en el fuego del purgatorio.
Sin embargo, nuestras plegarias no se pierden. La Iglesia militante, purgante y triunfante viven en estrecha unión con el cuerpo místico de Cristo. Nos cuenta Santa Faustina: una noche vino a mí una de las hermanas difuntas que ya antes había venido algunas veces. La primera vez la vi en estado de gran sufrimiento, después los sufrimientos eran cada vez menores, y aquella noche la vi resplandeciente de felicidad y me dijo que ya estaba en el paraíso. Luego se acercó a mí y me abrazó cordialmente y dijo: tengo que irme ya. Comprendí lo estrecha que es la unión entre estas tres etapas de la vida de las almas, es decir, la tierra, el purgatorio y el cielo. El purgatorio no es más que un proceso integrador y purificador de la persona humana, que desemboca necesaria e inevitablemente en la consumación del hombre, es decir, en la visión intuitiva de Dios. Escribía así Santa Faustina el 2 de noviembre de 1936. Por la tarde, después de las vísperas, fui al cementerio. Después de rezar un momento, vi a una de nuestras hermanas que me dijo: estamos en la capilla. Comprendí que debía ir a la capilla y rezar para adquirir indulgencias. Al día siguiente, durante la Santa Misa, vi 3 palomas blancas que se alzaron del altar hacia el cielo. Comprendí que no solamente estas 3 almas queridas que había visto fueron al cielo, sino también otras muchas que habían muerto fuera de nuestro instituto. Oh, qué bueno y misericordioso es el Señor. En la novena de la Divina Misericordia, según Santa Faustina Kowalska, el 8º día está dedicado a pedir por las almas del purgatorio. Hoy tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrézalas en su nombre. Oh, si conociera los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Entre las limosnas del Espíritu también está el ayuno y la obediencia. Por la noche, nos dice Sor Faustina, vino a verme una de las hermanas difuntas y pidió un día de ayuno y que ese día ofreciera por ella todas las prácticas de piedad. Le contesté que estaba de acuerdo. Inmediatamente después de la Santa Misa, pedí a la Madre Superiora permiso para ayunar. Sin embargo, no lo recibí por estar enferma. Al entrar en la capilla, oí estas palabras: si usted, hermana, hubiera ayunado, yo hubiera recibido alivio solo esta noche, pero por la obediencia que le ha prohibido ayunar, he recibido el alivio inmediato. La obediencia tiene un gran poder. Después de esas palabras, oí: Dios se lo pague. La oración es un recurso frecuente en Santa Faustina a favor de las almas del purgatorio. Una noche vino a verme el alma de cierta jovencita y me hizo sentir su presencia, dándome a conocer que necesitaba mi oración. Recé un momento, pero su espíritu no se alejó de mí. Entonces dije dentro de mí: si eres un espíritu bueno, déjame en paz, y las indulgencias de mañana serán para ti. En aquel momento, ese espíritu abandonó mi habitación. Conocí que estaba en el purgatorio. Y bueno, amigos, vamos a continuar con la visión que tuvo Sor Faustina sobre el infierno y dice: hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos. Qué espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará el alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible. Es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible sofocante olor, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todo el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás.
El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos, donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas, si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios, para que ninguna alma se escude diciendo que el infierno no existe, o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno, para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello, tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa: la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto. Qué terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado.